En primer lugar, queremos mostrar nuestro reconocimiento y recuerdo al compañero Xavier Rey y desde aquí deseamos que la suya sea la última muerte generada por esta criminal política penitenciaria. Desde aquí enviamos un caluroso abrazo a la familia y amigas de Xavier Rey y especialmente al colectivo de presos y presas políticas vascas. A través de esta comparecencia, la dinámica Kalera de la izquierda abertzale quiere anunciar para abril nuevas movilizaciones por los derechos de las presas políticas vascas, que darán comienzo el 17 de ese mes, coincidiendo con el Día Internacional de los Presos y Presas Políticas, y que terminará el día 21 con una manifestación nacional que celebraremos en Bilbao. La manifestación que estamos presentando hoy viene precedida por dos movilizaciones recientes. La primera de ellas fue histórica. El 9 de diciembre se celebró en París, convocada por los artesanos de la paz, bajo el lema Orain Presoak, que reunió a cerca de 11.000 personas en París. Y la segunda se realizó el pasado 13 de enero en Bilbo, convocada por la plataforma Sare, bajo el lema Prest Gaude, Giza Eskubideak, Konponbidea Bakea, en la que se dieron cita cerca de 95.000 personas, la más multitudinaria de los últimos años. Tras estos dos hitos, y con la muerte de Xavier Rey todavía presente, ha llegado el momento para que la izquierda abertzale reivindique el carácter político de los presos y presas políticas vascas. Ha llegado el momento para visibilizar el clamor de la sociedad vasca para que los presos y presas vuelvan a casa y este tema sea situado en el centro de la agenda política. Mientras reivindicamos la vuelta de todos y todas, no podemos obviar que esas personas tienen una serie de urgencias y prioridades a resolver de manera inmediata. Recientemente se ha abierto una vía de diálogo entre una delegación plural y amplia de Ipar Euskal Herria y la delegación del Ministerio de Justicia francés de Hélène Dabot. Como consecuencia de esa vía de diálogo, la delegación vasca fue autorizada a reunirse con el colectivo de presos y presas políticos vascos. Se retiró a 7 presos y presas el régimen DPS, algo equivalente a lo que en el Estado español sería el régimen FIES, y se produjeron avances para acercar a algunos presos a la cárcel de Montmarsan. De hecho, ya se están materializando y ya se están produciendo algunos traslados. Y por todo ello debemos poner en valor la labor y la importancia de esa delegación de país. Somos conscientes de que el proceso de acercamiento se va a realizar de manera gradual y que todos los casos no van a poder ser resueltos de manera inmediata. Pero creemos que hay una vocación y una voluntad de ir resolviendo cada una y todas de las situaciones. Con respecto a Nafarroa, Guipúzcoa, Araba y Vizcaya, se está avanzando despacio pero con paso firme a la hora de buscar soluciones a las consecuencias del conflicto. Existe un amplio consenso entre los agentes políticos, sociales, sindicales e institucionales para acabar con la dispersión y con la situación que viven los presos y presas gravemente enfermos. Prueba de ello son los acuerdos alcanzados durante los últimos meses en el Parlamento de Nafarroa y de Gasteiz. Y ejemplo de ello también es la declaración que, a excepción de UPN y PP, el Parlamento de Nafarroa aprobó el pasado lunes, en la que se hablaba de la necesidad del fin de la dispersión y de las medidas excepcionales de
lado, la amplia delegación del norte de Euskal Herria y el Foro Social Permanente han entrado en contacto con el colectivo de presas y presos políticos vascos y trabajan para incluir su punto de vista, para dar parte de su punto de vista a los agentes políticos, sociales, sindicales e institucionales de este país, con el objetivo de alcanzar los consensos necesarios para arreglar esta situación. El verano pasado, tal y como puede leerse en las conclusiones del debate hecho público por el colectivo, tomaban el compromiso de recorrer el camino de la legislación ordinaria. Esa vía está siendo ya implementada en las cárceles. Para que resulte eficaz, primero hay que poner fin al primer grado, puesto que ese es el principal tapón que impide recorrer este camino. No es posible transitar por la legalidad ordinaria si no se supera el primer grado. De momento, un buen número de presas han recurrido, de un modo u otro, su clasificación en este primer grado. Ese trámite, que tiene unos plazos concretos, es competencia de cada cárcel y conlleva un largo procedimiento. Las personas encarceladas ven revisado su grado cada 3 o 6 meses, dependiendo de su clasificación. Por ello, en las próximas semanas y meses, según vaya entrando en plazo para recurrir esa clasificación, aumentará el número de personas presas que lo recurran ante las juntas de tratamiento o el juez central de vigilancia penitenciaria. En adelante, recurrir el primer grado va a adquirir una relevancia fundamental en el marco de resolución, ya que resulta una premisa imprescindible para poder recorrer la ley ordinaria. La clasificación de las presas en primer grado, de modo sistemático, general, continuado e invariable, por parte de la Administración, impide recorrer la legalidad penitenciaria, limita el derecho a un tratamiento individualizado y niega la posibilidad de acceso a todos los derechos penitenciarios. En este contexto, tratando de impulsar y reforzar los criterios aquí expuestos, Calera Calera presenta el siguiente calendario de movilizaciones. El martes, día 17 de abril, Día Internacional de los Presos y las Presas Políticas. Celebraremos un acto político en Galdakao para reclamar precisamente el carácter político de estos presos y presas vascas y destacar los aspectos prioritarios, tales como el acercamiento, excarcelación de quienes padecen enfermedades graves incurables, la puesta en libertad de la gente mayor de 70 años y, cómo no, salir del primer grado cuanto antes. Entre el 18 y el 20 de abril se realizarán actos y movilizaciones a favor de los derechos de las presas políticas vascas en los pueblos y barrios de Euskal Herria. Y por fin, el 21 de abril, sábado, celebraremos una manifestación nacional bajo el lema Bada Garaia Presoak Kalera, konponbidea, bakea eta askatasuna. Esta manifestación que celebraremos en Bilbao y que partirá de la casilla a las 5:30 de la tarde.